¿Qué tal a todos? Ahora me toca a mí estar aquí solo, como la vez pasada estuvo Jessica sola. Me decían que querían ver el resultado de la solución del ejercicio de los sombreros. Ya ni me acuerdo exactamente qué pedí el problema, pero creo que la respuesta era algo así como si hay n sombreros, creo que si hay n personas a la enésima 1, 2, 3 n es cuando todos levantan la mano, es una cosa así. Sí está difícil, qué bueno que lo hayan intentado. No traigo así como que bien resuelto, pero es un ejercicio de hecho bastante clásico, googleenlo por ahí si quieren. Espero que no les moleste esta respuesta. ¿No puedes hacer la bota? Bueno, el tema de hoy de la siguiente clase es redes, que es un tema bastante bonito por sí solo, bastante interesante. Da lugar para mucho, es un tema que sirve para un montonal de cosas. No sé si han escuchado esto de la general teoría de redes, pero no, digamos, se puede usar para cosas de redes eléctricas, pero es más bien cosas de redes sociales. Por ejemplo, si han escuchado esto de los 6 grados de separación, que siempre estás a 6 conocidos de alguien. Todo eso tuvo mucho que ver, o sea, se modeló con teoría de redes, que usa el lenguaje de teoría de grafos, que es un área de las matemáticas y que es de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy. Entonces, igual como es mi estilo, una definición. Como leían en las notas, quien las haya leído, un grafo y B de hecho son parejas ordenadas, nada más que aquí hay un asuntillo ahí con la notación, porque bueno, es un conjunto, no tiene que ser finito, pero distinto del vacío, numerable de referencia, y B son parejas, digamos, es una cosa de este tipo. Es una definición bastante abstracta, lo cual permite a su vez que sea bastante flexible. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Siempre todo esto de los grafos conviene ver, ayuda a pensarlo como amistades, o por ejemplo piensen en sus cuentas de Twitter, Facebook, donde los elementos del conjunto son sus cuentas o las personas, si quieren suponer que una cuenta es igual a una persona, y los elementos en las conexiones son literalmente conexiones de amistad. La persona A, donde amigo. Entonces, básicamente. Bueno, en cuanto a las definiciones formales que venían acá en las notas, vi que en el quiz hacían mucho énfasis en el tema de los caminos, digamos eso. Bueno, a ver, en la definición original que les había dado y como viene en las notas, aquí es importante tomar en cuenta, si se fijan en la definición que les di, sea que ¿no? Siempre me confundo mucho entre E y B, pero porque en inglés es edge, pero bueno, verlo como aristas y vértices.
Entonces, bueno, no. Dios, no te preocupes. A ver, ¿qué pasa cuando B está formado por parejas de Iquias, ¿no? Esto, y espero que estén de acuerdo, por lo que ya vimos en los conjuntos, que esto es es decir, que estoy diciendo que el orden importa, porque no es lo mismo la pareja, porque la pareja AB es distinto de la pareja BA, mientras que el conjunto A, B es exactamente igual que el conjunto B, A, ¿no? Entonces, cuando esto se da, cuando sí podemos, cuando el orden importa de estas cosas, es que tenemos un grafo dirigido que se representan. Va a sonar medio bobo, pero los grafos, que si se fijan solo son dos conjuntos, los grafos tienen una representación gráfica en donde tenemos ya sea esto o digamos esta cosa. Luego también es importante en matemáticas, siempre que se tenga una estructura es importante analizar las subestructuras, en este caso un subgrafo, por supuesto. Sí. Sí está. No. No. No sé qué está pasando. Creo que es el internet porque Hola. Están. Que se. Sí, verdad, se quedó como en mi primera diapositiva. Ok. Pero va a regresar, o sea, es como que sí va a dar todo o. Supongo que no. Supongo que se quedó ahí. Porque se está viendo nada más lo de eso. Bueno, parece que tenemos para. Voy a darle actualizar aquí al canal. Sí, bueno, parece ser que hablé solo unos minutos. Se me fue la inspiración. A ver, otra vez. Bueno, ok. Una vez, esperen, déjenme inspiro aquí en el documento original para ver aquí qué está pasando. Ok, bueno, a ver. Vamos por eso. Grafo, así de ser. Grafo. Conjunto. Un grafo G es básicamente un conjunto E de objetos y uno que le llamamos B, que digamos que representa conexiones entre E. Si B. O sea, obviamente no vamos a caer aquí en casos patológicos, por supuesto que E es no vacío, o sea,
Se porta bien. Aunque no hay respuesta, puede ser menos bueno si quiere, pero no hay cosa. Si B es. No, siempre son las. Pero no, honestamente me confundo mucho entre la terminología entre español e inglés porque en español. Perdón, es que con esto de la interrupción se me fue la inspiración un segundo. A ver, ahora sí. Ya agarré concentración. Un grafo. G. Está formado. Objetos nodos. Objetos llamados nodos o vértices. Y conexiones entre nodos. Llamados vértices. Perdón. Nodos o vértices aristas. Es que un vértice. Bueno, da igual, nada más llámenle como quieran, nada más no se hagan bolas. Entonces, es un conjunto A1, A2, lo que sea. Y ahora sí, aquí está la distinción. B, vamos a hacer que sea, hay dos opciones. Si B está formado simplemente por conjuntitos de tamaño 2 de elementos de E, entonces es como si no importara el orden. Digamos, B puede ser de esta forma, con A, B en U, o B A, B. Y esto es no dirigido. Y dirigido. ¿Por qué la forma de definir el conjunto B me da dirección o no? Simplemente porque A, B es igual a B, A como conjuntos. Recuerden, la clase no es el número 1 de conjuntos. Mientras que A, B, la pareja, la pareja ordenada, por supuesto, es distinto de A, A. Entonces, hasta ahorita solo he estado hablando de conjuntos y subconjuntos. ¿Cómo nace esta idea de grafo? Bueno, vamos a conectar dado sí, bueno, conectar elementos con línea y de en flecha, ¿no? Es decir, en el primer caso es esto y en el segundo caso es esto. De ahí obviamente se echan todo el listado y pues ya le queda así como una telaraña. Luego, ya una vez que pasamos hacia la representación gráfica del grafo, podemos pensar en definir qué tan conectado no está cada punto del elemento E. Es decir, para cada se define su grado
el caso de giro, de grado suena horrible, pero bueno. Y X. Queda obvio que eso no por el nombre, hacia afuera y adentro. O sea, es decir, cuántas conexiones hacia afuera y cuántas conexiones entran. Un ejercicio bastante sencillo es que en una pequeña proposición, si es finito, que la suma que le suena que sea. Es bastante intuitivo, pienso yo. De hecho, creo que vienen las notas, pero a ver, así a ojo que les suena que sea. Vamos a hacer un ejemplito. 1, 2, 3. ¿No? A ver. Esta cosa, ¿cuál es el grado de este? Es 2. ¿Cuánto es el grado de este? 2. ¿Cuánto es el grado de este? 2. ¿Cuánto suma 2 más 2 más 2? 6. Y 6 es ¿qué? 3 por 2. ¿No? Entonces, 2 veces la cardinalidad de E. ¿Por qué? Porque al sumar los grados, como que de alguna forma estás contando 2 veces los nodos que están conectados, ¿no? O sea, como que digamos, si empiezas a hacer la cuenta, o sea, como, a ver, el grado de este, como que estás contando, o sea, vas a volver a contar, cuando veas los de acá, vas a contar también los con los que están conectados acá, entonces puedes usarle el 2. Inténtenlo, demostrarlo bien. No son difíciles las demostraciones de grafos, son ejercicios bonitos. E insisto, la teoría de grafos es una rama bastante bonita de las matemáticas, se complica bastante. Esto es nada más una embarradita, pero es divertido. Luego, ahora sí, ¿en dónde iba? Antes de que se fuera el internet, es las subestructuras, subgrafos. Bueno, subgrafo. En matemáticas, siempre que se tiene una estructura, la que sea, sobre todo de este tipo, cosas algebraicas, cosas así, siempre es interesante hablar de las subestructuras, y siempre la idea es: agarras un subconjunto de la cosa que dé lugar a la estructura, y como que ves que ese subconjunto como que siga preservando la propiedad original, que bueno, en este caso tiene que ver con las conexiones. Entonces, acá es la misma historia. Si G es igual a, esto es un grafo, agarro, díganme una letra que les guste: A, B, C, D, E, F. O sea, A, B, C, D, conjunto B, E. Y ahora sí, F, subconjunto de B, tal. Voy a hacer la definición para el caso no dirigido, pero es exactamente igual. Nada más cambian corchetes por paréntesis. Tal que para todo, es decir, agarras A, B o sea, digamos, agarras una conexión, se tiene que
que es lo obvio, ¿no? Que acomode. Es decir, hagan de cuenta. Este es el ejemplo original y me tomo como subconjunto esto y esto. Entonces tengo esto. Lo que no puede pasar es eso, ¿no? Porque pues esto no tiene sentido. ¿Sí se entendió? Espero. Creo que es evidente, o sea, simplemente agarras un subconjunto de estos puntos y agarras un subconjunto de las flechas y por supuesto lo que está las puntas de las flechas pues tiene que ser parte del subconjunto, de los elementos que agarraste en el subconjunto. Espero que eso sea evidente. Piénsenlo como lo que les decía hace rato, no sé si se alcanzó a escuchar o fue cuando se fue el internet, que esto de los grafos y subgrafos piénsenlo como amigos, o sea, ahora sí que no sé, tienes tus amigos así como de la carrera y en teoría, idealmente un subgrafo sean como tus amigos así, no sé, de la secundaria, que sean amigos entre ellos. Ese tipo de intuiciones siempre ayudan. ¿Cómo era el? Es que no me acuerdo el tipo de grafo que era, pero se puede. Tus amigos tienes. Sí, se me olvidó, pero a ver, por ahí lo tengo en una presentación que hice. Voy a buscar. No lo encontré, pero hay una forma bastante sencilla, digamos, como de definir un grafo que representa las amistades. No me acuerdo qué tienes que suponer y luego se puede demostrar algo, que siempre es mayor la esperanza de grados afuera que digamos como de los demás que de los tuyos, y se interpreta como que tus amigos siempre tienen más amigos que tú, pero bueno, eso nada más fue un dato curioso. Subgrafos, bla bla. Hay muchos tipos de grafos, no es tan relevante que se los apelan así como tal que el bipartito y el de cadena, no pasa nada, pero con lo que sí insiste mucho el documento y el quiz es con todo el tema de caminos, ciclos. Ahí tengan cuidado porque los términos cambian bastante en el libro que agarren. He leído caminos, recorridos, trayectorias, no sé cuántas formas diferentes de definir lo mismo, pero bueno, quedémonos aquí con los que dan aquí. Un camino es simplemente, o así que una sucesión de caminos en un de nodos y aristas de la siguiente forma. Bueno, obviamente tienen C igual a M, ¿no? Si no estamos hablando de nada. Y un camino, vamos a llamarle P de path, es simplemente algo de esta forma. A, como B. Si quieren, se pueden cambiar esto. B, C. Se entiende, ¿no? O sea, que estén conectadas, ¿no? Obviamente hay caminos dirigidos, hay caminos no dirigidos, no importa tanto. C, igual en el ejemplo A, B, C, y 1, C, 2, pues ¿qué es, no? O sea, A, 1,
camino. Estos son caminos. Así de burdo. El chiste con los caminos es así cuando empiezas a exigirle un poquito más. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, aquí a lo que aquí le llaman recorrido es, bueno, ahora si no se repiten aristas, es aquí lo que le llaman un circuito. Bueno, no, más bien un recorrido es un camino. Recorrido si no se repiten aristas. Que obviamente tiene más sentido con grafos un poquito más complejos, pero aquí esto está muy... Vértices y aristas, quedamos con esa... Vértices... Ya para no hacernos los porque pero yo siempre me entiendo con eso. Vértice. Ahí está. Entonces, es un camino, un recorrido, un camino que no repite aristas. Un circuito es un recorrido con Y hay un montón de definiciones luego, o sea, del circuito. Creo que sigue el ciclo, que es cuando nada más pasa una vez por cada uno. No es, digamos, no es tanto el asunto aprenderse las definiciones como tal, sino más bien cachar la intuición de en qué nos estamos fijando, o sea, qué es lo importante, o sea, por dónde pasa una vez, por dónde, o sea, como qué es la esencia de la definición. Vi que en el quiz hace mucho énfasis en esto, pero bueno, pues ya eso es ahora sí que el sabor que cada quien le quiera dar. También el tema de la conectividad. Ahora sí que digamos, esto tiene mucho que ver con temas de comunidades, de datos conexos. Grafos conexos, pues simplemente qué tan, digamos, si puedo llegar desde cualquier lugar a cualquier otro. Por ejemplo, aquí como lo definen. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta el contexto. Si estamos hablando de, o sea, si es un grafo dirigido, pues hay que tener cuidado con caminos dirigidos, no dirigidos, etc. Luego, los grafos eulerianos y hamiltonianos. Circuito, acuérdense que puede iniciar donde acaba, que recuerda. Ahí está. Mientras que en el hamiltoniano, ¿qué recurre aquí en ahora más bien al revés, a los vértices? clickers o cuadrados completos. Digamos, agarras un subconjunto de los vértices y si están todos conectados entre ellos, pues eso se le llama un clic o una clica. Y bueno, un tema interesante, los árboles, esos sí los van a ver mucho en cosas de algoritmos. Hay muchos algoritmos de recorrido de árboles y ese tipo de cosas. Un árbol es básicamente un grafo acíclico dirigido. Grafo acíclico y dirigido no dirigido. ¿Cómo se ve un árbol básicamente? Literalmente. Digamos, la idea es que no hay cosas así, básicamente. Que eso es básicamente lo que dice todos los bullets de las definiciones, de la definición que dan aquí. Obviamente un árbol dirigido pues es un árbol que es un grafo dirigido.
Bueno, y el tema de isomorfismos, que es isomorfismo. Isomorfismo de grafos. Pero el tema, o sea, un isomorfismo en general es una idea bastante bonita en matemáticas. O sea, la idea es básicamente una función biyectiva, acuérdense de funciones, que preserva la estructura. ¿Eso en qué sentido? Digamos, les voy a platicar un poquitito de álgebra abstracta. No se espanten, no es nada complicado, pero hay cosas que se llaman grupos. No sé si alguno de ustedes vio algo en la carrera, pero básicamente un grupo con una operación es básicamente un conjunto sobre el cual tengo una operación. Piensen en la suma, tal cual. Y supongamos que tengo otro grupo que sea F y le voy a poner la suma. Es un símbolo, no importa. El chiste, o sea, un isomorfismo, ¿cuándo se da? Imagínense que esto es G, ¿no? O sea, esto es voy a poner 3. Ok, ahora, esto le voy a llamar A, le voy a llamar B acá abajo y C. Cuidado. Y F también lo voy a poner el mismo tamaño para ABC y le voy a poner X y Z. A ver, ¿a qué me refiero con que preserva la estructura? Un isomorfismo. Supongamos que en G, A por B es igual a C. Es decir, y acá se tiene que, bueno, olvidemos qué pasa acá. Una función f que va de a f grande es un isomorfismo, sí. F de, digamos, de A por B, A por B es igual a f de A más, ¿ves? Más es f de A por B. Entonces, ¿cómo se vería un isomorfismo? F de A por B es C, lo tienen que mandar a f de A más f de B. Entonces, literalmente, si mando A X, B a Z, f de A por B, lo mando acá y, entonces, f de A por B, f de A por B, lo mando a f de A por B. Entonces, para que sea un isomorfismo, acá tendrá que cumplirse que X más Z es igual a Y. En ese sentido preserva la estructura. Entonces, ahora sí, un isomorfismo de grafos, ¿qué es? Entonces, un isomorfismo de grafos entre los grafos, no sé, le pongo A, B, los matemáticos no tengo mucha imaginación. Y A, B, C, D es una función. Tal que si es una función, tiene que ser de ahí, ¿no? A ver, ¿qué sería lo equivalente a preservar la estructura? Obviamente, ¿qué nos da la estructura de un grafo? Sus bolitas y sus conexiones. Entonces, tal que si tenemos un vértice
Si esto está en B, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sería como la traducción del ejemplo de los grupos? Pues FA ¿sí ven por qué? O sea, tienes AB, tienes a dónde manda F, F de A, F de B. Si AB conecta, no sé, pues F de A tiene que conectar, o sea, esta cosa tiene que conectar a F de A y F de B. O sea, sí, en ese sentido, un isomorfismo de grafos, pues es simplemente. O sea, es que un isomorfismo es como cambiar, o sea, como renombrar las cosas, o sea, pero la estructura, la esencia es la misma. Tal cual es eso. O sea, es decir, un isomorfismo. Sí, pues sí, como cambiar etiquetas obviamente en un sentido tal vez muy general, pero esa es básicamente la idea. Pero por ejemplo, un isomorfismo no tan intuitivo entre numeritos, por ejemplo, usando la exponencial, pueden ver que sabemos que E a la X más Y es igual a E a la X por E a la Y. Entonces, si definimos, si tomamos F de A, E a la A, entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, obviamente F de A más B es igual a entonces los números reales con la suma son isomorfos. Bueno, los reales positivos. Aquí en los reales positivos, pero con el producto, ¿no? A los reales positivos con el producto. Pero, digo, sí, esto está como interesante, ¿no? O sea, agarra los reales positivos, súmalos entre sí y lo que te da tiene la misma estructura que si sea lo mismo pero con el producto. O sea, como que wow, ¿no? Sí está medio mind blown, pero bueno, a mí sí me pareció cuando lo vi en la cámara. Bueno, esto fue otro dato curioso. ¿Y qué más? Bueno, es que grafos es un tema gigantesco. Aquí les pusieron así como una embarradita de lo que se hace, pero les digo, grafos se usan, por ejemplo, mucho en sociología y ese tipo de cosas para modelar comunidades y dinámica entre ellas. Se usa mucho, es que se usa en todos lados. Se usa mucho, por ejemplo, en finanzas para modelar, por ejemplo, riesgo entre ciertos agentes de la economía. Se utiliza para modelar caminos más cortos, por ejemplo. De hecho, Waze funciona internamente como un grafo. Ya exactamente qué definen ellos como la distancia entre un camino y otro, pues ya es asunto suyo. Pero es más, Google es un grafo. Bueno, es una medida. Es más, usos de grafo, ¿no? Vamos a poner usos de grafo. Google contagio de enfermedades.
sí, es que sí son un montón de cosas. Modelado. De conexiones. De hecho, hay toda un área de... Es más, hay hasta bases de datos orientadas a grafos, en las que ya no almacenan, digamos, rengloncitos, así como el SQL, sino objetos y sus conexiones. Que pueden ser cualquier cosa. Pueden ser el universo Marvel, pueden ser ventas, pueden ser... Así que, medio que lo que les dé la gana, y pagan bastante bien por saber eso. Pagan muy bien. Se pagan bien. Bueno, medio que en contenido, pues son definiciones, pero espero haber capturado como la esencia o las intuiciones básicas. El quiz está un poco de flojera, es mucho caminos, es mucho... Dice en este grafo hay un camino euleriano, hamiltoniano, habla, pero pues no debería estar complicado. Igual está de flojera, pero eso es otra cosa. Pero bueno, dudas conceptuales por el momento. Igual ya la siguiente sesión veamos dudas operativas o de ejercicios. Bueno, si tienen dudas conceptuales, pues bueno, aquí las leo. Tanto a nivel algorítmico como a nivel modelado. O sea, hay muchos algoritmos de aprendizaje que tienen adentro cosas de búsqueda en grafos, en árboles sobre todo. O para modelar otros fenómenos, hay todo un área que se llama modelos gráficos probabilistas, que pues bueno, es un área también gigantesca. AlphaGo usa Monte Carlo. Obviamente tree pues es lo que es los árboles que vimos más arriba. ¿Dudas conceptuales? Bueno, aquí los leo un ratillo más. Igual si quieres el micrófono. Les voy a contar, digamos así como por si les da curiosidad, como líneas futuras de investigación. Es que este tema me gusta. Por si les da curiosidad. Media desencadenada. Modelos gráficos probabilistas. Neo4j es la base de datos orientada a grafos que les decía. Busquen documentación, si quieren ver ejemplos de uso. Google PageRank. Redes complejas se usa, les digo, en un montón de aplicaciones de sistemas complejos, o sea, un montón de cosas pues ya de cosas a esto, ¿cómo le llaman? Esto como que surgen propiedades inesperadas y ese tipo de cosas de sistemas distribuidos, todo eso también se usa mucho de redes. Sí, hay bastante. Esto da para una maestría en grafos, da bastante. Ya está. Pues bueno, si no hay más dudas, qué bueno que le entendieron a todo. Intenten el quiz, sí es el quiz, ¿verdad? Y dudas ya o sea, digamos, ya operativas de no me salió tal, ayúdenme, pues ya las vemos la siguiente clase. Espero que les haya dado curiosidad esto de los grafos. Sí es un tema bien bonito. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.